Hola, buenas tardes a todos y a todas. Gracias por acompañarnos hoy. Hoy vamos a finalizar esta primera parte de la tercera edición de Escrituras y Feminismos, que como sabéis este año ha sido un laboratorio de periodismo con enfoque feminista, coordinado por La Brava, y quiero agradecer de verdad muchísimo a Rosa Mills y a Karen Gil todo el trabajo que han hecho durante estos meses. Y agradecer muchísimo a Gabriela que nos esté acompañando el día de hoy. Es un lujo contar contigo, Gabriela, aunque sea en formato virtual. Espero que en algún momento podamos tenerte aquí en Bolivia de manera presencial. Escrituras y Feminismos es un programa del Centro Cultural de España aquí en La Paz, en Bolivia, que cumple su tercera edición y que pretende, desde diferentes miradas del feminismo en América Latina, pues hablar sobre literatura, sobre maneras de escribir y de hacer feminismo, ¿no? Y como os decía, este año nos hemos centrado en periodismo con enfoque feminista. Agradecer a Ros y a Karen y por supuesto a Gabriela que nos acompañen hoy, y le voy a dar la palabra a Ros, que nos va a introducir un poco en el conversatorio que vamos a tener hoy, con el que, como decía al principio, cerramos esta primera parte de esta tercera edición del 2022. Ros, te doy la palabra. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Juan. Buenas tardes. Nos convocamos hoy para nuestro conversatorio hacia una mirada feminista en el periodismo, con el que vamos a cerrar el laboratorio de periodismo en profundidad con enfoque feminista. Nosotras somos La Brava, una revista digital independiente de Bolivia que se especializa en periodismo en profundidad y de investigación con enfoque en derechos humanos. Nos centramos sobre todo en historias que tienen a las mujeres, los pueblos indígenas, las lesbianas, bisexuales y disidencias y el medio ambiente como protagonistas. Este laboratorio de periodismo en profundidad se ha venido desarrollando desde el mes de mayo y en él han participado más de 20 periodistas y comunicadoras de Bolivia y otros países de la región. En el proceso nos han acompañado periodistas feministas como Gloria Ziegler, de Ojo Público, Perú, Cecilia González, de México, Laura Aguirre, Andrea Burgos y Mónica Campos, de Alaraca, El Salvador. De este proceso, próximamente estaremos publicando reportajes, crónicas y podcasts sobre los temas tratados en profundidad y con un enfoque feminista. Este esfuerzo no hubiera sido posible sin el apoyo del Centro Cultural de España en La Paz, que nos ha brindado los medios necesarios para poder generar un espacio de formación y reflexión muy necesario en nuestro contexto. Es un gusto para nosotras poder cerrar este proceso con la participación de la periodista feminista de la talla de Gabriela Wiener, quien desde su trabajo nos ha invitado siempre a cuestionar los límites del periodismo tradicional con una mirada comprometida con la resistencia feminista y también anticolonial. Gabriela Wiener es escritora y periodista peruana residente en Madrid. Ha publicado los libros Sexografías, 9 lunas, Llamada perdida, Dicen de mí, y el libro de poemas Ejercicios para el endurecimiento del espíritu. Y yo sé que también aquí debería estar incluido Guacorretrato, que está editado por Dumdum acá en Bolivia, y les invito a todas a leer. Sus textos han aparecido en antologías nacionales e internacionales que han sido traducidas al inglés, portugués, polaco, francés e italiano. Y sus primeras historias se publicaron en la revista peruana de periodismo narrativo Etiqueta Negra. Fue redactora jefa de la revista Marie Claire en España y ha publicado regularmente columnas de opinión para el diario.es, País y el contenido en español de New York Times, así como la videocolumna de La Mula Perú. Ganó el Premio Nacional de Periodismo en su país con el reportaje de investigación sobre un caso de violencia de género. Es creadora de varias performances que ha puesto en escena junto a su familia. Recientemente escribió y protagonizó la obra de teatro Qué locura enamorarme yo de ti, dirigida por Mariana de Altaus. Su libro más reciente es Guacorretrato. Para conversar con Gabriela nos acompaña nuestra directora de contenidos, Karen Gil, que es periodista de investigación y documentalista boliviana, especializada en temas relacionados a derechos humanos, especialmente de las mujeres y los pueblos indígenas. Es autora del documental Detrás del Tipnis y del libro de crónicas Tengo otros sueños. Es Premio Nacional de Periodismo en Bolivia. Sin más, le cedo la palabra a Karen para que podamos empezar con esta conversación. Muchas gracias, Ros, y muchas gracias al Centro Cultural de España por permitirnos este espacio que para nosotras es simplemente un sueño, porque además es la culminación
de otro sueño, que era el laboratorio de periodismo con enfoque feminista, que para la Brava es muy importante, pues abre posibilidades de que este tipo de periodismo no solo se difunda en la Brava, sino en otros espacios dentro de Bolivia. Y además es un sueño porque estamos contando con la participación de Gabriela, que para mí es un honor y es un privilegio, porque bueno, yo sigo el trabajo de Gabriela ya hace mucho tiempo y estoy muy contenta de estar contigo acá, Gabriela, para poder charlar sobre esto, lo que es la mirada feminista en el periodismo. Entonces, para empezar la charla, Gabriela, yo quería comentar, yo decía, la realidad agobia, lastima, violenta y vulnera. En nuestra realidad existen opresiones, dominaciones y explotaciones contra varios sectores de las sociedades, pero sistemática e impunemente contra las mujeres, gracias al patriarcado que rige como un sistema único, un sistema que desde los medios de comunicación pocas veces ha sido y es cuestionado, al menos de forma sistemática. En ese sentido, yo quería preguntarte, ¿cuál es el aporte de la mirada feminista en el periodismo y por qué es necesario romper los límites del periodismo tradicional? Muchísimas gracias por la introducción, Juan, Roser y Karen, por la charla que vamos a iniciar, por todo lo que han dicho de mi trabajo. Es un honor participar hoy en el cierre de vuestro laboratorio, que suena interesantísimo. Los nombres que han mencionado son referentes también para mi trabajo. Bueno, vamos un poco al punto. Me preguntas por el aporte de esta mirada. Yo creo que en general el periodismo feminista, y luego ya hablaremos de lo polémico que es llamar así, ¿no? Ponerle ese apellido a algo que también forma parte, ¿no?, de una herencia patriarcal, el periodismo mismo y cómo se ha conceptualizado y se ha practicado siempre. De ahí que desde el mismo atrevimiento y la transgresión de llamarnos periodistas feministas hay mucho de esto, ¿no? Hay mucho de esta mirada. Para mí la función, el compromiso tiene que ver con un acompañamiento de luchas, de las luchas de las mujeres, de las disidencias, de los sectores más vulnerables de nuestra sociedad de manera activa. Y ojo, unas luchas que son muy diversas y muy heterogéneas, y creo que eso para mí es crucial en tiempos en que, desde luego, desde sectores o en sectores del feminismo, empieza a haber esta contaminación excluyente de luchas basadas en, de repente, esencialismos que yo no comparto. Cuando yo empecé a escribir, porque eso lo quiero dejar muy claro, yo no, ni siquiera ni cuando hacía periodismo, ni cuando empecé a escribir también ya mis crónicas, mis historias, mis relatos, me llamaba de esa manera, ¿no? Creo, tengo por ahí un texto que escribí acerca de cómo una se hace periodista feminista, y confesaba un poco que ni siquiera me llamaba así, ¿no? Tenía bastante miedo de hacerlo. Y sin embargo ya estaba escribiendo un poco también contagiada con este fervor que hemos vivido en los últimos años, que tenía que ver con un rebelarse, ¿no? Me acuerdo que ese primer artículo que escribí, que podría decir que era de periodismo feminista, se llamaba El día en que las peruanas nos rebelamos, y fue una manera de contar el ni una menos local de ese momento, cuando, bueno, de pronto a mí también me nacía, ¿no?, hablar de mí, ¿no?, de mi propia historia, porque lo personal es político, etcétera. Y hablé de cómo me rebelé yo por primera vez vestida con mi uniforme escolar contra uno de esos señores que nos metían la mano en la calle, cómo había cogido una mochila llena de cuadernos, mi mochila llena de cuadernos se la había estrellado sobre su cabeza, y había usado esta historia de mi memoria infantil para después hablar de cómo de alguna manera también todas en ese momento hasta hoy
tomábamos colectivamente esa especie de mochila que habíamos estado cargando durante muchos años, que le podríamos llamar violencias, y se las habíamos tirado pues a la sociedad por la cabeza de una manera rebelde, ¿no? Para mí era importante hablar desde que empecé a mi primer artículo, cuando ya me dijeron que estaba escribiendo sobre feminismo, sobre todo eso que no había en mi país en ese momento, ni justicia para las mujeres, ni para las niñas, ni aborto, ni matrimonio igualitario, ni ley de identidad de género, y sí lo que había era mucho dolor, sí lo que había eran muchas muertas, muchas acosadas, muchas violadas, muchas asesinadas, mucha revictimización, muchos abortos clandestinos asesinos, mucha homofobia y transfobia, y mucha gente, señores y curas, discutiendo y decidiendo sobre nuestros cuerpos. Lo increíble es que pasé, por ejemplo, 5 años escribiendo para el New York Times en español, para sus contenidos, y en 5 años no había disminuido, ¿no? Ninguna de esas cosas se habían conseguido, y tampoco, más bien habían aumentado exponencialmente todo eso que queríamos erradicar. Entonces, claro que sí, el periodismo que tiene este enfoque, ¿no? El enfoque de género, el periodismo feminista, el periodismo antirracista, el feminismo que va y señala al poder, nunca desde arriba, siempre desde abajo, cumple una función para mí absolutamente necesaria y urgente, que es enderezar primero una cantidad de injusticias impresionante, las distorsiones que hay de género, en las que el sexismo lo ha impregnado todo en nuestro lenguaje, en nuestra cultura, y es culpabilizante de las mujeres absolutamente de todas las cosas que les ocurren, hasta las más terribles, como ser violadas, como ser acosadas, como ser maltratadas o asesinadas. Estos estereotipos se han propagado sobre todo por los canales y medios de comunicación, siempre subalternizándonos y siempre desde los poderes fácticos en nuestros países, en Latinoamérica, dramáticamente además, donde todavía se niegan sus derechos sexuales, nuestros derechos sexuales y reproductivos, en alianzas ultraconservadoras que llevan mucho tiempo funcionando, con muchísimo dinero además, y que además no solo son vigentes, sino que se refrescan cada cierto tiempo, se refuerzan de una manera reaccionaria, precisamente para responder a movimientos de liberación como los feminismos, como los movimientos antirracistas y anticoloniales, que están realmente haciendo desde hace ya un buen tiempo ruido, generando representatividad, buscando nuevos espacios y haciéndose oír con altavoces. Esto no le gusta nada al patriarcado, no le gusta nada al poder, no le gusta nada a los imperios racistas, machistas. Yo soy peruana, normalmente suelo usar un término en el que fusiono el racismo y el machismo, le llamo rachismo, porque normalmente nuestros cuerpos son violentados por esta conjunción, por este monstruo de dos cabezas. No conocemos una cosa sin la otra, y es por eso que también con el tiempo, ¿no? He ido introduciendo esta mirada, que ya no sé si llamarla interseccional, porque ya cada término, ¿no? Ya se ha convertido a veces en una cuestión vacía, utilizada también por los sectores que intentan mostrarse inclusivos, desde lugares donde no cambia nada, ¿no? Museos, instituciones, ¿no? Donde siguen dirigiendo siempre los mismos hombres, los mismos señores blancos heterosexuales de siempre, pero sí intersectando miradas en nuestro ejercicio de la profesión, ¿no? Esto es, intentando realmente que haya nuevas identidades políticas, que estén representadas estas nuevas subjetividades en nuestras historias, donde se estén, creo que, denunciando todavía lo estructural de esto. Es lo que suele pasar en el periodismo tradicional, que no ha introducido la perspectiva de género, que no se le ha ocurrido todavía nombrar
a una editora de género, a una editora de temas de migración, de temas de racismo, es que se sigue funcionando sin ir a la raíz, ¿no?, de las problemáticas, ¿no?, sin afrontar el tema estructural. Bueno, es bastante transparente, ¿no?, lo que ha hecho los feminismos así en plural en los últimos tiempos en nuestros países. Han expandido la palabra, las historias de las mujeres. Gracias a eso la denuncia del abuso sexual impactó, llegó, realmente se convirtió, obligamos a la sociedad a hablar de ello. No hay manera ya de que se regrese, sigue pasando, pero definitivamente hemos creado espacios seguros, espacios de discusión, estrategias, redes, para seguir mirándonos y contando la realidad desde nuestros ojos, desde nuestras experiencias, y es el periodismo que se ha ido construyendo también como parte de un despertar y una responsabilidad de las propias periodistas que hemos estado también durante años sometidas a periódicos donde no dirigen ninguna mujer ni disidencia. No formamos parte de las mesas de edición. No hay jefas hasta muy abajo, y esto ocurre en todas partes del mundo. Y sin embargo, desde muy abajo se ha seguido empujando un periodismo especializado, crítico y empático, que es clave para respaldar a través de nuestro trabajo reporteril, nuestras investigaciones, nuestras columnas de opinión, la difusión de los testimonios de lucha y de las denuncias de las mujeres, que necesitan muchas veces ese respaldo para no quedarse y de repente perderse, como sabemos, en las redes sociales. La justicia, como sabemos, es tan patriarcal como puede ser el periodismo, como puede ser la literatura, y esto es muy grave porque hagas lo que hagas, de repente no se encuentra una solución, ¿no? Pero gracias a las mujeres que hablaron y a las periodistas que escribieron, es que un día esto empezó a verse como urgente, como necesario y como algo extendido, que yo tengo la esperanza de que cada vez más permee los medios de comunicación, y si no permea los medios de comunicación tradicionales, desde luego sí empiezan a haber iniciativas de medios propios, de medios independientes, iniciativas colaborativas también, que esto es un fenómeno muy interesante que ya está pasando en los últimos años, de redacciones independientes en nuestros países que trabajan colaborativamente investigaciones para sacar adelante de esta manera cuando se hace así fuera de empresas periodísticas supermillonarias, con recursos que se comparten, y así se consigue realmente hacer un periodismo sustentado, porque investigar, porque buscar, porque denunciar cuesta trabajo y cuesta esfuerzo, y soy consciente de que muchas de nuestras compañeras siguen trabajando de manera ad honorem, altruistamente, por activismo, ¿no? Y esta palabra, el activismo, es una palabra que suele usarse en contra también del periodismo feminista. Es verdad que desde la academia, desde el estatuto de lo periodístico, se ha intentado invalidar el periodismo feminista llamándole mero activismo, y eso es típico, bueno, le han llamado a mi propia literatura también así, para también disminuirla, ¿no? Sabemos perfectamente cómo nos enfrentamos constantemente a la misoginia en los medios de comunicación, que tenemos que soportar dentro de las propias reacciones estos abusos, estas violencias, estas desigualdades y falta de paridad que es constante. Nuestras compañeras habitualmente están denunciando acosos y abuso sexual de sus propios maestros tan queridos, desde sus jefes, desde sus profesores. Por eso que también desde adentro, enfrentando represalias, además todos los días, contratos precarios, explotación laboral respecto a cómo ganan y cómo son tratados sus compañeros, las periodistas feministas siguen ahí haciendo su trabajo.
Gracias, Gabriela. Qué fuerte todo lo que dices y es impresionante que lo que cuentas se puede vivir y se vive en cualquier país, ¿no? Todas las periodistas hemos pasado por lo que tú acabas de comentarnos. Pero también se ha cambiado, y tú bien lo has dicho, y yo quería hacer foco ahí, en este andar y quehacer de enderezar injusticias contra las mujeres, como bien lo has dicho. Tú has tocado temas complejos relacionados con la violencia de distintos tipos, desde la primera persona por un lado, pero también desde la tercera. Yo quiero hacer énfasis en la tercera persona a partir de tu reportaje que titula Reinaldo Naranjo, una historia de terror en París, que la leímos en el laboratorio y que ha sido muy impresionante acercarnos a este trabajo, a una realidad tan dura que viven miles de niñas y de niños en sus propios hogares, que, bueno, se trata de lo que ocurrió con la hija mayor y la hijastra de un poeta y de un periodista reconocido en Perú. Yo quería preguntarte cómo tú abordas las entrevistas o los diálogos con las personajes para que precisamente no se caiga en esto que tú decías, la revictimización ni los estereotipos. Gracias, Karen. Precisamente este reportaje, que es un reportaje de periodismo de investigación que ofrecimos mi compañero Diego Salazar y yo a un medio independiente como Ojo Público, y que luego fue replicado en otros medios de comunicación, surgió de una manera completamente orgánica. De hecho, no fue remunerada, pero sí ganamos un premio, el Premio de Periodismo Nacional en la categoría de texto. Este reportaje, te decía que la manera en que lo cogimos fue muy orgánica, porque estas dos mujeres que habían sido abusadas por el Premio Nacional de Literatura, Reinaldo Naranjo, una su hija y una su hijastra cuando eran niñas, buscaron en un inicio, recurrieron, ¿no?, a un colectivo de compañeras feministas del área de la cultura y la literatura, el Comando Plat. El Comando Plat me buscó a mí para contarme la historia. Ellas estaban buscando que alguien hablarlo, compartirlo y ver si había la posibilidad de hacer un relato. Una de ellas, de hecho, ni siquiera estaba tan convencida. Así que parte del proceso también fue que las dos se decidieran y colaboraran con el reportaje. Esto que podría haberse no resuelto en realidad, pero comunicado vía un post en una red social, que ha sido otra manera de llegar y de hacer estas denuncias, y efectivamente hay algunas que pueden haber tenido un proceso más largo y llegar a algo mayor en su búsqueda de justicia, con todas las limitaciones que tiene hacerlo de esa manera. En este caso, tener el respaldo de una investigación, salir de esa manera, creo que era algo que resonaba fuerte en ellas, que creían que así, de esa manera, podían acercarse a esa reparación que estaban buscando. Pero desde luego fue muy complicado, porque una vez que empezaron a hablar de su historia, tanto Diego como yo, como periodistas, les dijimos que necesitábamos absolutamente toda la información, investigación, fuentes, nombres, para poder contrastarla. Esto decírselo a personas que han sido víctimas, a personas que todavía están trabajando en una herida, que cada vez que tienen que hablar de ello, esta herida se reabre y es un nuevo momento de oscuridad, porque realmente si están en esa búsqueda de justicia es porque eso todavía no se ha resuelto en ellas mismas. Nos introduce en un momento muy sensible, ¿no?, de mucha vulnerabilidad. El miedo, por supuesto, a la revictimización,
a ser invasivas, ¿no? Con un espacio completamente sensible, es constante. Yo fui sobre todo la que conversé con ellas. Creo que en los años que he trabajado como periodista, precisamente como decías hace un momento, un poco trabajando precisamente en los márgenes de lo que tiene que ser el periodismo, es decir, haciendo algo muy personal y muy íntimo en mis historias. Esto creo que me ha facilitado el contacto y el buscar esa intimidad también en la conversación de temas difíciles. Eh, eh, Algunos de mis métodos tienen que ver con ser íntima yo también, con ser también de alguna manera ejercer un desnudamiento y una apertura hacia las personas que van a entregarte sus historias. Entonces sí que se oficia ahí una especie de encuentro íntimo, de encuentro verdadero, de espacio seguro, que se va construyendo con el tiempo a través de las llamadas, chats, conversaciones que se van alargando. Hablamos mucho, hablamos muchísimo. Para mí también la parte, como te digo, documental, que no se que estuviera presente no de una manera policíaca, detectivesca, de pruebas, sino que fuera algo parecido más bien a la memoria, ¿no? A alguien que te está abriendo su armario, que está abriendo sus cajones más secretos, más entrañables, y también allí donde hay mucho dolor. Así que el momento es muy ritual y al mismo tiempo es doloroso, pero hay un acompañamiento y hay algo que cambia ahí para siempre en el momento en que esa historia sale y se revela. También las entrevistas con las otras personas, con el propio Naranjo, como hay una conversación que intenta Diego con él, era importante tener la respuesta, incluso del victimario, en una investigación como esta, que intenta contrastar por todos lados, como sabemos, pensando siempre que esto va a sumar a las víctimas, pensando que esto no va a sumar al escándalo, a la polémica, ¿no? O a la tensión en el victimario, sino como dice Cristina Rivera Garza, como lo dijo hace poco, cuando el propio dueño del premio que le dieron la acusó, ¿no? De que en su libro sobre su hermana asesinada por un feminicida no hubiera recalcado más al personaje asesino, al feminicida, porque esto hubiera hecho más interesante y más literario el libro. Lo que nos importan son ellas, ¿no? Ellas son las que han estado tan calladas, como dijo Rivera Garza, que ellas son las que nos interesan, son sus vidas, son sus historias, son todo lo que callaron, son todo lo que a partir de ahora que hablaron, cambian el mundo, no solo en ellas y cómo se modifican y cómo se liberan, sino cómo ayuda en la lectura de las historias de ellas, también a la liberación de otras, ¿no? De cada una de las que las conocemos y a las que nos confían sus relatos. Son ellas, esto es importante, ¿no? En el momento en que vamos hacia el entorno del victimario, somos profesionales y somos periodistas, pero vamos a contrastar, ¿no? Tenemos nuestras herramientas para hacerlo, pero sabemos de qué va esto, ¿no? Sabemos de qué van estas historias de dolor y de reconocimiento de la violencia, una violencia además impune, porque la búsqueda, ¿no? de estas mujeres, por ejemplo, ya era una búsqueda muy a posteriori, tardía, cuando todo ya ha caducado a nivel judicial como esperanza, y sin embargo se busca otra cosa, ¿no? Y este es también un reportaje que busca otra cosa, ¿no? Justicia para ellas, ¿qué era, no? Quizá la sanción social de este personaje. De hecho, ocurrió, ¿no? Una vez publicado el reportaje, que de inmediato, ¿no? Se activaron las alarmas, hubo
viralidad de la noticia, se enteraron los políticos y, por ejemplo, se le retiró el Premio Nacional de Literatura, se le expulsó del Colegio de Periodistas, del que era miembro honorario, y por supuesto hubo, ¿no?, un gran rechazo social hacia este personaje. Creo que esta historia, ¿no?, tenía este componente que para cualquier escritora y periodista o cronista como yo, la remece, ¿no? Que sea un escritor, ¿no?, que sea un poeta. Recuerdo cómo elegimos unos versos como epígrafe del reportaje, digamos, para hacer ese contraste, ¿no? Cómo desde unos lugares tan elevados culturalmente, ¿no?, a nivel de lenguaje, a nivel de espíritu, ¿no?, que tiene que ver con lo literario, se puede hacer una barbaridad así como abusar durante tanto tiempo de niñas pequeñas o adolescentes frágiles y con una precariedad emocional muy grande, ¿no? Cómo se destruyen así vidas para siempre, mientras, ¿no?, y yo no dejaba de pensar, por supuesto, en todos los escritores que conozco, en todos los escritores machos con los que me he sentado en la mesa, bohemios como ese, como Naranjo, ¿no?, que tocaba al lado de Pablo, que recitaba al lado de Pablo Milanés algún día, o de César Calvo, otro gran poeta, y de repente como detrás, ¿no? Detrás de toda esa parafernalia, ¿no?, de superioridad intelectual, ¿no?, de almas elevadas que son capaces de crear belleza, se esconden estas monstruosidades, ¿no? Esa paradoja ya, esa tragedia de lo humano, inmediatamente te hace ver que estás ante una historia, que estás ante algo muy poderoso también que decir, aunque sea trágico. Sobre todo cuando la historia, porque la historia también, por supuesto, el reportaje incluye voces también de gente especializada, psicólogos. Yo me he formado en la escuela de la revista Etiqueta Negra, es decir, que por un lado no se descuida el relato en lo literario, es decir, las escenas, las imágenes, la acción del relato, la potencia, perdón, de lo narrativo allí, del cómo se está contando, de la forma, combinándola sin perder un momento, ¿no?, lo exhaustivo del trabajo y de la investigación que creo que puede verse, ¿no?, de esta manera documental, como digo, no como pruebas del crimen, sino finalmente, como recuerdo mucho, ¿no?, algún dibujo de Nadia, de una de las chicas, un dibujo de pequeña, ¿no?, en la que dibuja un elefante y cómo ella habla con esa dureza. ¿A quién se parece, no? Donde se puede ver, ¿no? Se puede ver cómo una niña está comunicando, ¿no? Cómo una niña está tratando de contar el horror que está pasando sin poder verbalizarlo hasta tantísimos años después. Entonces tenemos que saber que trabajamos con ese material sensible, tenemos que saber que estamos trabajando con vidas dañadas que están en proceso de trabajarse. Por eso, una de las cosas importantes, por ejemplo, hablando con terapeutas que tienen voces muy interesantes en el texto y que dicen cosas muy iluminadoras, es poder ver esa resiliencia, ese lado de la superviviente, ¿no?, que después de tantos años de haber hecho también sus vidas, de haber tenido sus hijos, como ellas, y es una escena, ¿no?, se reencuentran y una ya no puede aguantarlo y le dice, mi padre me violó, y la otra le contesta, a mí también. Y ese momento tan
y creo que lo hacemos mucho las cronistas, las periodistas, tratar de encontrar ese momento como fundacional, ¿no? Que dice tanto en su pequeñez, en su sencillez, y es conmovedor porque ahí de ese encuentro empieza una lucha larga, nos buscan a nosotras, lo deciden contar, finalmente hasta que se escribe, y llega el momento en que la sociedad también lo recepciona, lo lee, reacciona, se da, ¿no?, la cierta posibilidad de justicia o ilusión de justicia ocurre de repente ante nuestros ojos, y creo que en ese sentido sí, en el Perú, que mira que mi país es injusto, que tantas veces le hemos llamado con dolor Perú país de violadores, de maltratadores, de feminicidas, que haya un caso, ¿no?, en que realmente la sociedad haya respondido y que ellas se hayan sentido acompañadas, y también porque hubo un medio de comunicación, unos periodistas trabajando para que su voz sea escuchada y creída en un mundo donde no te creen, donde siguen sin creerte. Fue fundamental, creo. Gracias, Gabriela. Escuchándote me hace reflexionar que abordar estos temas es entrar a un mundo de dolor, ¿no? Y no es fácil para las periodistas, las personas que hacemos esto, pero es necesario y realmente espero que con estas tus palabras pues nos inspires a más periodistas a hacerlo. Ahora yo quería tocar el tema sobre tu trabajo en primera persona. Tú has trabajado principalmente desde allí como una herramienta feminista y ya lo decías, como una posición política. Pero hacerlo también es exponerse, exponer esta intimidad de la cual hablabas. ¿Cuáles son los riesgos y cuáles son las ventajas que tienen hacerlo? ¿Y cómo lo has vivido tú principalmente? Bueno, la primera persona está satanizada, lo ha estado mucho tiempo, es decir, bueno, por lo menos cuando empecé a escribir era un lugar incómodo. En los periódicos, de hecho, estaba casi prohibido donde trabajé a inicios del 2000. Y era muy difícil realmente encontrar un espacio en etiqueta negra. Como fui a una especie de cuota, de voz de mujer, que precisamente como mujer puede escribir sobre sí misma o sobre su cuerpo. Fue un espacio importante, valioso para mí, porque ahí pude empezar a desarrollar cosas que ya hace tiempo estaban dentro de mí, mucho antes de que se estampara en una camiseta la frase "lo personal es político", y se vaciara de contenido, cuando es algo que sigue siendo poderoso y que sigue siendo fuerte, ¿no? Aún en una sociedad ahora, como sabemos, inundada también por historias que hablan del yo también, y que están en muchísimos sitios, en las redes sociales, en cualquier lugar, todo el mundo está hablando de sí mismo. A mí no me parece eso que sea nada malo. Es verdad que desde el patriarcado, cada vez que hablamos de nosotras mismas empiezan a señalarnos, y esto lo hemos padecido todas. Casi que los géneros de no ficción, la literatura del yo, la literatura personal, tienen ese San Benito cae sobre este género siempre el castigo, y no tengo ninguna duda que es porque somos mujeres, disidencias, hablando sobre nuestras identidades, sobre nuestras luchas y sobre nuestras historias, las que nos condenan, ¿no? Es por eso. Gloria Anzaldúa, la poeta chicana, lesbiana, disidente, nos habló, ¿no? Nos habló en esta inolvidable carta a las escritoras tercermundistas, ¿no? Acerca de cómo teníamos que escribir encueradas, ¿no? O desnudas, o calatas, o en pelotas.
cómo a nosotras, ¿no? A cuerpos racializados, mujeres en los márgenes, en las fronteras, solo podíamos estrujarnos, ¿no? Y para contar nuestras experiencias. No teníamos habitación propia, ya quisiéramos, ¿no? Escribir mirando el mar a través de la ventana, un libro que nos tomará 10 años en publicar, como si tuviéramos tiempo o dinero para eso, ¿no? Somos escritoras a destajo, somos escritoras que estamos todo el día escribiendo mientras hacemos todo lo demás, mientras amamos, mientras cuidamos, mientras cocinamos, mientras estudiamos. Eso es lo que decía Ansaldúa, ¿no? Escribe desde tu cuerpo, escribe de ti misma, escribe de tus experiencias, ¿no? Quítate toda esa pseudointelectualidad, la sabiduría, la riqueza está en eso que vivimos, ¿no? Que vivimos cada día. Y yo, bueno, esto me lo he tomado muy al pie de la letra siempre. Lo personal me ha servido para abordar cosas muy profundas de nuestras relaciones, lo que pasa dentro de nuestras familias, todas las violencias soterradas que están en nuestra sociedad, desde un lugar... desde el lugar como íntimo, que creo que no es individual, ¿no? Sino que habla de nosotras también en comunidad, al menos eso ha sido siempre mi intención, ¿no? Recuerdo haber publicado una columna ya hace algunos años, cuando creo que empezó a estallar los movimientos como el Me Too, el Cuéntalo y todas estas historias de denuncia sexual, que se llama El sexo de las supervivientes. Era un texto que estaba en mí, pero que inevitablemente se nutre de ese momento y que fue un resultado también de muchos meses de conversaciones, de luchas, de vivencias propias y también colectivas, ¿no? Es un texto que habla de una problemática social que tiene que ver con lo estructural, pero que va mucho más allá, ¿no? Que aborda también la perspectiva desde lo íntimo, ¿no? No encerrándonos en nuestra propia intimidad, sino indagando también en la intimidad de las otras. Es un texto que me parece emblemático en ese sentido para hablar de periodismo feminista y a la vez hablar de la primera persona, porque habla de las violencias sutiles, pero poderosas, que tenemos absolutamente integradas y normalizadas en nuestra vida, en concreto en nuestra vida sexual, ¿no? Hacerlo para mí supuso reconocer mis verdades más dolorosas, y en esos últimos años un poco las mujeres hemos empezado pues a revisar nuestro pasado y a detectar todas esas inercias, ¿no? Básicamente en ese texto que empezaba a contar la confesión, ¿no? que me hace una amiga, de pronto me cuenta que ha estado leyendo las denuncias del Me Too o del Cuéntalo en Twitter, y que le había pasado algo terrible, ¿no? Que había empezado a sentir excitación leyendo esas cosas tremendas, ¿no? Y que inmediatamente se había puesto a llorar, ¿no? A llorar asqueada de que eso le produjera esa reacción involuntaria de excitación sexual, ¿no? ¿Qué estaba pasando, no? Y en ese texto intenté indagar, ¿no? Cómo hemos asociado durante tanto tiempo las mujeres, por cómo se han iniciado nuestras vidas sexuales tantas veces desde la violencia, que ahora, ¿no? que en nuestro presente todavía, ¿no? Todavía violencia, ¿no? y deseo están imbrincados, ¿no? Esto es lo más terrible de reconocer, ¿no? Pensando en el reportaje tan terrible de Reinaldo Naranjo, ¿no? Una de las cosas más oscuras y tremendas para unas niñas, ex niñas violadas, ¿no? Es
es pensar que así descubrieron el placer sexual, de esta manera retorcida y horrorosa, ¿no? ¿Cuántas veces, ¿no?, habremos relacionado dolor, violencia con placer, ¿no? Y cuántas veces habremos intentado sacárnoslo de encima sin éxito. Y en ese texto que está en primera persona, yo también empiezo a hablar de cómo también fue mi iniciación sexual, ligado al desprecio, ligado al racismo, al no sentir, por ejemplo, al no sentirme valorada, ¿no?, como persona, sino, y que los que hemos sentido tantas mujeres, ¿no?, sino como cuerpos usables y desechables. Y cuántas nos empoderamos en una sexualidad de este tipo, ¿no? Y cómo nos ha costado tanto recuperar nuestro poder sexual, ¿no? Nuestra seguridad en nosotras mismas, en que somos deseables, en que somos dignas de amor, dignas de deseo. Cómo esto, ¿no?, para mí, para tantas también está ligado a lo sexual, y cómo nuestras experiencias sexuales por esas violencias, ¿no?, siguen siendo experiencias todavía no tan plenas, todavía revisables, todavía a las que le damos vueltas una y otra vez en nuestras vidas, ¿no? ¿Cómo no hablar en primera persona de esto, ¿no? ¿Cómo no hablar desde nuestra propia intimidad cuando una amiga te está contando esto, cuando las compañeras, en general las mujeres, se están estrujando, como decía Gloria Anzaldúa, vaciando y contando sus experiencias por ellas y por las demás, ¿no? Creo que es una cosa fundamental el haber hablado, el haber denunciado. Y creo que seguimos librando una batalla por ese relato, ¿no? Porque es ahí donde en el relato de lo íntimo, de los afectos, de nuestras familias, ¿no? Ahí es donde en la base de todo eso están las violencias que nos han estado condicionando, llevado a estos lugares de subalternidad, en relaciones todavía desiguales y discriminatorias que legitiman toda esta violencia, ¿no? Así que, por supuesto, la importancia del testimonio es básico, ¿no? Son los relatos en primera persona los que han conectado a mujeres de todo el mundo y han encendido la mecha, ¿no? Y nosotras como escritoras que hacemos ensayo personal o no, que escribimos columnas en primera persona, debemos tener en cuenta la importancia que ha tenido este romper finalmente el silencio para compartirnos, ¿no? Compartirnos esa intimidad ha sido revolucionaria por completo, ¿no? Entonces, como dice Luciana Pecker, también son historias, no solamente el periodismo ha contado, ¿no?, sino que el periodismo ha revolucionado y cambiado las cosas mientras contaba, mientras hacía el ejercicio de la palabra. Coincido contigo que este romper el silencio es algo vital y revolucionario desde el periodismo y desde la mirada feminista del periodismo, que hacia ahí tendríamos que apuntar. Muchísimas gracias por la claridad, Gabriela, pero también por hablarnos desde esa intimidad. Es casi como nos acercamos a tus textos. Agradezco mucho esta tu generosidad. Vamos a abrir a algunas preguntas de parte principalmente de las integrantes del laboratorio y también algunas preguntas que se están haciendo en el Facebook. Voy a empezar dando la palabra a Tania Quiroz, que es parte del laboratorio. Tania, por favor, puedes preguntarle a Gabriela. Bueno, un gusto, Gabriela. Hace un año no me hubiera imaginado poder estarte hablando en este momento. Estábamos como en un espacio aprendiendo a hacer crónica para escribir un poco las historias de cada una sobre la pandemia.
Y bueno, ahora es un honor poderte hablar y bueno, así como Karen y bueno, varias de las compañeras con las que hemos compartido este laboratorio, bueno, creo que varias te hemos leído y en especial, ¿no? A partir también de lo que tú nos comentas y nos dices que lo que importan son ellas, son sus vidas, son sus historias, en especial en este reportaje que comentaste. Quería preguntarte, porque si bien somos periodistas y tenemos mucha información, tenemos acceso, como tú dices, por la confianza que nos brindan las personas con las que hablamos, ¿cómo no caer, ¿no? En esto del periodismo, de ser sensacionalistas, de querer dar una primicia y más bien, como tú dices, ¿no? Ser empáticos con las personas que nos brindan sus historias y más, ¿no? Si venimos desde el feminismo, como realmente lo que tú decías, ¿no? Esas historias de personas, de mujeres, también animan a otras, ¿no? A que cuenten sus historias, que esas historias también van a lograr, ¿no? Que otras mujeres se animen y también con esto puedan sanar, como tú dices, reparar ese daño que ha estado en silencio por mucho tiempo. Esa es mi pregunta y no, muchas gracias, ¿no? Por escribir y por estos comentarios que has hecho en este espacio. Muchas gracias. Mira, yo creo que como productoras que somos de contenidos, de información y también como narradoras de historias, porque para mí siempre esto ha ido unido, ¿no? La posibilidad de dar información y al mismo tiempo de hacerlo, pero como narradora. Lo que me lleva siempre a hacer un ejercicio de empatía y de encuentro con las personas de las que vas a hablar en una situación evidentemente de respeto. Toda escritora, toda narradora tiene esa responsabilidad cuando se acerca a la historia de las otras. Yo más o menos que he resuelto, ¿no? La complejidad de esto en mis trabajos, o lo he intentado, combinando pues esta narración personal con la narración colectiva, que me ha parecido lo más honesto que podía hacer, era lo que sabía, era lo que tenía a mano. Pero es verdad, tengo otros reportajes en los que he hablado de las otras, en las que escribo en tercera persona, en las que hago investigaciones de denuncia, acompañando, por supuesto, con empatía y sobre todo escucha, siempre intentando no tergiversar, no poner mi voz por encima de esas voces. Una cosa es mi trabajo de literatura personal y otra cosa muy distinta es hacer, por ejemplo, una reportaje denuncia que le hicimos un grupo de periodistas al el caso de Guillermo Castrillón, que era un coreógrafo que violó sistemáticamente, un violador en serie, básicamente otro tipo más de la cultura elevado que estaba en los grandes salones de la danza contemporánea en los distritos residenciales de Lima, donde tenía una casa que llamaba a chicas muy jóvenes, todas bailarinas, actrices muy jóvenes que confiaban en él, que le admiraban, que esperaban así tener una oportunidad por primera vez en escena. Las llevaba ahí y con toda la coartada del arte, engañándolas, finalmente abusaba de ellas, ¿no? De una manera física y psicológica y sexual. Hasta 20 chicas lograron juntarse después de dar sus testimonios y aún este caso está impune, todavía está en algún punto, pero se llegó a tener el apoyo también del Ministerio de la Mujer, hubo un cambio de fiscal que favoreció el caso y que esto, bueno, está ahí
avanza, ¿no? Pero fue un caso trágico en el que claramente cuando se hicieron públicos, ¿no? los testimonios que habían sido recogidos en todo el proceso judicial, fue tremendo. Ellas se enfrentaron a una revictimización muy bestia, cuestionadas, que por qué fueron, que por qué se pusieron, que por qué se desnudaron, que por qué se tumbaron, que por qué se dejaron. Tremendo, ¿no? Creo que ahí tenemos que desarrollar un poco nuestra intuición como periodistas para darnos cuenta de cómo se dan estas cosas, cómo va a haber un tipo de medio de comunicación que le va a poner el foco, ¿no? Precisamente en lo más escandaloso que hay, y cómo a nosotras como periodistas feministas lo que nos toca es cuidar, que nos toca es cuidarlas, ¿no? Entonces no vamos a abusar de esta información, vamos a utilizarla bien, vamos a dar los contextos, vamos a llamar a las personas que las conocen, que las escuchan. Es muy importante que en ese caso, por ejemplo, en esa investigación fue muy importante que cada testimonio de ellas fuera respaldado también por gente que las conocía. Y eso de alguna manera las blinda contra todas estas miradas que lamentablemente tiene el hecho de sacar esto a la luz, ¿no? Tan necesario como sacar a la luz es cuidarlas de estos destellos, de estos focos que se ponen sobre ellas. A mí también me parece muy importante leer las cosas eh, potentes que se están escribiendo en América Latina, de escritoras / periodistas, ensayistas, que tratan la violencia de género desde lugares no obvios, no predecibles, lejos del lugar común, precisamente porque se trabajan, yo creo, también de una manera literaria, ¿no? Yo recomiendo mucho el libro de Belén López Peiró, esta chica argentina muy joven, escritora, que se llama ¿Por qué volvías cada verano? Ella fue violada también de niña, se llama así porque ella cada verano sus padres la dejaban en la casa de sus abuelos y cuando ella dormía ahí en una cama, su tío, un periodista, dejaba la pistola en la mesa y se metía en la cama con ella. Sacar esto, ¿no? Acusar a un tío, a un familiar en primera persona, hacerlo con tu cara, además en la portada, como ha hecho Belén, ¿no? Supuso un golpe tremendo para esas familias que todavía eh, no prefieren que nada se sepa, ¿no? Que no se mueva nada, y se protegen en ese sentido contra el dolor de las demás, ¿no? Y es un texto que vale la pena mirar cómo está construido, porque es verdad que ahora mismo, claro, los testimonios son algo mucho más típico, mucho más frecuente, que siempre nos encontramos por todos lados para hablar de las denuncias de abuso, y sin embargo este texto es un texto polifónico muy interesante, que en su propia forma está ya, ¿no? El fresco de lo que viene a ser la experiencia de la violencia de género, ¿no? Los informes de salud, los informes judiciales, la familia indiferente, la voz de los medios, la confesión, la madre mal gestionando, o sea, un libro que es de varios registros, que combina, ¿no? Las cartas familiares, las confesiones, los reproches, las disculpas, las preguntas con respuestas, ¿no? Los desprecios, o sea, todo ese muladar, ¿no? Que deja una chica abusada cuando abre la boca y golpea a todos con esa arma, que es esa voz que, como dice Belén, es la voz que no esperaban, ¿no? La voz que no esperaban. Las voces de las supervivientes son las voces que no se esperan, que de repente vienen a sacarnos a sacarlos de las comodidades de su disimulo, ¿no? A tanta gente, incluso nuestras familias queridas, ¿no? Prefieren que no se mueva, ¿no? Y sin embargo aparece esta chica y aparece una historia que es todo lo que ocurre alrededor de una mujer que decide dejar de callar finalmente, ¿no? Es un texto que les recomiendo mucho para mirar otras maneras de contar dentro de nuestras, o sea, otras elecciones narrativas, otros recursos
en este caso el de la novela, pero el de una novela de no ficción y de una novela polifónica, para ver cómo opera el trauma, ¿no? Y por qué le falla el sistema a las mujeres y todo ese ruido que hay alrededor de una mujer que ha dejado de callar, ¿no? La literatura habla de otra manera, ¿no? Podemos introducir lo literario, la palabra, la escritura en nuestros textos periodísticos y hablar de esa manera, sacar a la luz también esa otra dimensión, ¿no? Eso es lo que te permite la literatura, ¿no? Hablar de toda esa dimensión de lo humano, ¿no? No solo de los hechos, no solo de la información, sino también de todo eso que se calla, donde palpita, ¿no? la tragedia de lo humano, ¿no? Otro libro como el de Selva Almada, que se llama Chicas Muertas, otra autora argentina, que recurre también, ella escribe novela, pero recurre a la no ficción para contar un caso que había ocurrido en su pueblo cuando ella era joven, había ocurrido con unas chicas de su edad, de esa época, cómo vuelve como una detective a esta historia y a narrarlo, en este caso, porque también no solamente trabajamos con personas, trabajamos con memorias y trabajamos con muertas, y es recogiendo también esas voces, imagínate que vienen de tan lejos que nos siguen hablando, ¿no? Como alguien que está excavando tumbas un poco, ¿no? Como alguien que va desenterrando, para que se sigan escuchando esas voces, para que no se dejen de escuchar. Es también un texto finísimo sobre esto. Y el libro que les mencioné hace un momento, El invencible verano de Liliana, de Cristina Rivera Garza, sobre su hermana asesinada, es otro gran texto del que podemos aprender mucho cuando queremos contar historias y desinmismarlas también, ¿no? De repente, esta historia de Liliana vuelve a la vida, de hecho, empiezan en el último 8 de marzo, los carteles salían con el nombre de Liliana, que fue asesinada hace 30 años, la hermana de esta escritora, Cristina Rivera Garza. O sea, realmente hay una manera de devolverla así devolverla a través de la historia, a través de la memoria, a través de la palabra, a estas mujeres borradas así hace tantos años, ¿no? Y que puedan además marchar con nosotras, ¿no? Salir a la calle, que su nombre esté inscrito en una pared, en un muro, pidiendo justicia todavía para su asesino que se fugó. Y este libro lo ha seguido buscando a su manera y al mismo tiempo ha dado voz a toda esa comunidad que conoció a Liliana y que la mantiene viva. Es un texto que formalmente es virtuoso también, y que les recomiendo para ver cómo estamos narrando de maneras distintas, transgresoras, novedosas, la violencia de género, que lamentablemente es un tema pues que no se va, que sigue aquí y hay que seguir contando. Muchas gracias, Gabriela, y un honor pues, Gracias, escuchar. Gabriela. Ahora vamos a dar la palabra a Esther Mamani. Esther, ¿estás ahí? Sí, un gusto Por favor, pido que escucharte. seas puntual porque hay más participación. Hola. Ya. Perdón, creo que tengo mal internet, así que corté el video. Gabriela, Sí, es en verdad. Esther, escuchamos. Es un gusto escucharte, Gabriela, y que nos cuentes toda tu experiencia. Mira, quería preguntarte un poco lo que dijiste al inicio sobre los avances que sí ha tenido el periodismo feminista con relación a las redes que hay en la región, redes de periodismo feminista, pero también redes que están asociados con, por ejemplo, periodistas afroamericanas o las que son comunitarias. En algunas ocasiones no siempre vamos a encontrar consensos y siento que ahí podríamos tener dificultades cuando se trata de ir todas por un periodismo feminista, y no sé qué visión tienes tú, porque hay también un feminismo blanco, hay un feminismo pues discriminador si se quiere, o ya no tendría que ser llamado de esa manera. Eso, Gabriela, por favor. Gracias. Gracias, Esther. Mira, en ese artículo que escribí acerca de cómo me hice
feminista, ¿no? También empiezo a contar esta inquietud, ¿no? que tienes tú, ¿no? De repente ya empecé a hablar en mis artículos, ¿no? de antipunitivismo, empecé a hablar de justicia restaurativa, ¿no? Ya dejé de usar la palabra sororidad, no volví a hablar del sujeto mujer en términos excluyentes en mi vida, ni hablar de la necesidad de romper el techo de cristal como objetivo. Es decir, muchas, ¿no? Empezamos a transformarnos dentro de tuvimos una nueva transformación, una nueva transición de periodistas feministas a periodistas feministas antirracistas o periodistas antipatriarcales, por ejemplo, o ya no sabemos ni qué nombre ponernos, ¿no? Pero que tiene que ver con esa conciencia, efectivamente, de que hay espacios, ¿no? De feminismo blanco, excluyente, putófobo, racista, burgués, clasista, que no creen que los feminismos deban hablar de otras violencias, ¿no? Que no sea la de género. Y ahí, pues, yo empecé, por supuesto, a escribir sobre ser marrón, sobre el régimen de la blanquitud, conté cómo vi cómo se peleaban a golpes las feministas en la primera línea de la manifestación del 8M en Madrid por huevadas, cómo se cancelaban, ¿no? Y sí, claramente yo me coloco, ¿no? en un lugar de un feminismo que es una suma de luchas o no me interesa nada, ¿no? O sea, evidentemente soy consciente que vivimos todavía, somos latinoamericanas, nuestras realidades son claramente patriarcales, las violencias de género son bestiales, ¿no? La falta de derechos es bestial también, ¿no? Y, o sea, son luchas que, o sea, jamás diría, ¿no? No, la lucha por el aborto es una lucha de blancas, ¿no? O sea, no. Desde luego no llego a ese punto, ¿no? Pero tampoco me preocupa ya incluso llamarme periodista feminista o no, o antirracista o antipatriarcal, lo que sea, ¿no? Pero sí me sigue preocupando que trabajemos con estas herramientas de cuidado cuando la justicia nos da la espalda, ¿no? Cuando toda la sociedad nos da la espalda, incluso el feminismo, ¿no? Cuando todo lo demás falla, este es un espacio de resistencia, ¿no? y de lucha todavía, ¿no? Hace unos meses estuve en una mesa precisamente de periodismo antirracista, se llamaba Periodismo Antirracista en los Medios, y estábamos varias periodistas racializadas de medios de comunicación, la mayoría de grandes medios de comunicación, con historias que contar acerca de cómo han tenido que luchar para tener visibilidad, para tener representatividad, para que sus temas todavía sean agendados en esos medios, y aún así, ¿no? Había muchísimo que hacer, ¿no? Seguían ganando mucho menos que sus compañeros, incluso las que dan la cara y son medio estrellas, ¿no? En medios, en podcast o lo que sea, ¿no? Y cómo se ponía énfasis, ¿no? en un periodismo que está deshumanizado, ¿no? O sea, qué tremendo, ¿no? Que incluso grandes medios que tienen editoras de género, que normalmente son mujeres blancas, efectivamente, de clase media, cultural, alta, con capital cultural, etcétera, ¿no? Allí, ¿no? En estos espacios, ¿no? Todavía, ¿no? La realidad, ¿no? de las mujeres migrantes, la realidad de las mujeres no blancas, no está contada como debe ser contada, hay una deshumanización total, ¿no? ¿Cómo se puede permitir todavía que en unos medios que tienen editoras feministas, ¿no? Todavía sean los cuerpos que aparecen ahí, cuerpos sin historia, sin nombre, ¿no? Que se fotografían sin piedad, ¿no? Porque se sigue construyendo un relato, pues, racista, dicotómico del cuerpo blanco sobre el negro y el marrón, en todos los medios de comunicación, también los que el 8 de marzo se ponen el membrete de color
morado, ¿no? Y hablábamos, ¿no?, de la necesidad, ¿no?, de empezar a hablar de cómo se han construido la riqueza europea, la riqueza de Occidente y del norte global sobre el dominio de estos cuerpos, y que eso tiene que estar contado en los periódicos, ¿no? El relato no está, ¿no? Sigue la criminalización de nuestros cuerpos, la infantilización, siempre todo es trágico. ¿Y por qué es? Porque efectivamente, para hacer cambios, ¿no?, así como han empezado a hacerse cambios buscando cierta, ¿no?, presencia o representación de mujeres en los medios de comunicación, falta muchísimo para que esas mujeres no sean blancas todas, ¿no? O que sean más, ¿no? O que sean las propias personas migrantes y racializadas las que estén contando sus historias. En los medios de comunicación españoles hay las secciones que tratan de migración, son una sola persona que es blanca. Es un espacio diminuto que trata esas historias y sus fuentes hasta sus fuentes no son racializadas, ¿no? Entonces, creo que es importante introducir esta perspectiva cuando hablamos de periodismos feministas, porque aquí también tienen que verse las causas estructurales que tienen una perspectiva anticolonial, que deben tenerla, y los periodistas tienen que estar formados en esto para contar que hay un origen histórico, económico, y es desde ahí que el periodismo puede explicar cómo funciona este sistema que se ha heredado, ¿no? Cuestionar cómo nos hemos estado contando las historias de las naciones, empezar a cuestionar el discurso del Estado-Nación, de la blanquitud, ese relato único que explica una identidad, porque se trata de poner el foco en por qué se producen todas estas violencias contra estos cuerpos, y esto viene de muy atrás y tiene que ver con las potencias coloniales de los siglos pasados, y tiene que ver con Europa, y tiene que ver con Estados Unidos, y son cosas que hay que contar, ¿no? Y poner el foco en cómo se ha creado esta desigualdad, y ese feminismo que se tapa los ojos y que no quiere ver, ¿no? Y que dice que eso son otras cosas y que esto no es feminismo, pues para mí, pues está perdido, ¿no? Está perdido. Gracias, Gabriela. En esa línea, Zulema, una de las integrantes del laboratorio, comenta: me parece urgente reivindicar el periodismo feminista ligado a las militancias anticoloniales, antipatriarcales y anticapitalistas, como un espacio auténtico de producción periodístico, desde donde podemos aportar visiones más amplias y necesarias. Gracias, Zulema, por el comentario. Vamos a dar ahora pie a la última pregunta por la hora. A José Manuel, por favor. Hola, hola Gabriela, muchas gracias por participar. Es muy interesante todo lo que dices. Mi pregunta un poco ya la has tocado, ¿no? Pero tal vez se puede emplear un poco más sobre eso. ¿Qué te parece más importante? ¿Cuidar a la víctima o exponer algo que es importante para la sociedad? ¿Qué hacer cuando alguien te ha compartido información sin notar que al exponerla esto les puede perjudicar? Gracias, pero es que creo que he hablado mucho de esto, he hablado todo el rato de esto, es que me lo ha preguntado tu compañera también, o sea, Tal no vez sé. puedo redondearlo un poco más Sí, específicamente. a ver si se te ocurre otra mejor. Sí, sí, sí. Tiene Claro. que ver mucho, de hecho, con el tema que estoy tratando. Encontré unos personajes que en su complejidad muestran algo muy grotesco de la sociedad. Y son unos personajes que viven un poco de su imagen, pero se han sincerado un montón conmigo. Y ahora yo me encuentro en ese conflicto, ¿no? Trato de mostrarlos con la mayor profundidad, sin juzgarlos, pero han lanzado un montón de información que realmente muestra una cosa muy, muy, muy grotesca de nuestra sociedad. Entonces, de alguna forma, y acá le doy el giro a la pregunta, se ven como villanos en en mi relato, y estoy tratando de que no sea así, y tratando de ser más profundo en la forma de verlos,
porque a la vez me parece que son también víctimas y producto del patriarcado, ¿no? Y de que la forma en que cómo la violencia los ha tocado, ha hecho que sean, son unos personajes que son gays y son muy homofóbicos y son muy conservadores, pero a la vez lo vuelcan como en un mensaje de amor, de que no hay que odiar, no hay que mostrar, ¿no? Es como que desprecian mucho su propia homosexualidad y que han sido abrazados por la sociedad. Entonces hay esta cosa compleja entre que en cierto sentido me parecen víctimas y en cierto sentido muestran algo muy, muy, muy grotesco. Y además, de forma muy cándida, han ido soltando cosas que yo siento que el exponer eso los puede perjudicar porque viven de su imagen. Entonces ahí encontré ese dilema un poco ético, digamos, o como una suerte de culpa de que me pone obstáculos a la hora de definir cómo retratarlos. O sea, y bueno, tal vez vuelco la pregunta un poco a eso, a qué No, pasa, sí, cómo manejas bueno, estos para personajes. empezar, creo que cualquier historia siempre gana si se trabaja esa complejidad, si se intenta reflejar, y por lo que dices, tu historia eh, y esos personajes en particular son complejos, es decir, que van a contar una historia con muchas más aristas, no fácil, pero eso es mucho más fiel a la realidad, porque la realidad es compleja. La otra parte sí que tiene que ver con exponerlos y que tiene que ver con, efectivamente, con tu ética periodística. Hay cosas que puedes resolver con talento y, pues oficio literario y periodístico, creo. Eh, es decir, hay maneras, ¿no?, de escribir y de contrastar y de utilizar elementos para que esto pues no esté se mueva, ¿no?, en una sutileza, vaya al punto, intente entrar, aunque no revele todo, eh, haga vislumbrar, ¿no? Enseñe y esconda, que también eso va mucho con la de la complejidad también, ¿no? Es decir, eso, el arte para ser sutil y mostrar esas contradicciones sin exponer del todo a las personas. Pero claro, no siempre se puede confiar en ese talento, entonces lo principal aquí para mí es que hay que cuidar obviamente a las personas, sobre todo si esas personas, bueno, pues no sé, percibo que sientes, bueno, como, no sé, percibo algo como de, no es desprecio, ¿no? Pero como que sí, los has de alguna manera infravalorado, diría, en algún punto, entonces para mí ya ahí hay un problema, ¿no? O sea, yo volvería a esas personas, les haría leer eso, pondría por encima a las personas que yo creo que una historia puede dar mucho, ¿no? Pero hay veces que uno piensa que algo va a hacer que sea, que seguir dándole a eso más y más, eso es lo que va a enriquecer la historia, ¿no? Y a lo mejor pregúntate si hace falta, si es necesario, ¿no?, llegar a hacer daño. O sea, no, o sea, para mí nunca, no. Eh, entonces tiene que ser una cosa consensuada con tus fuentes, ¿no? Hay una cosa muy fea que se llama extractivismo, que se puede usar para todo, que es de hecho un procedimiento colonial, básicamente es un procedimiento que ocurre desde el poder hacia lo que no tiene poder. Por eso decía lo de hablar de, de algo así inferiorizado, ¿no? Del que puedes sacar información o que te puede parecer interesante, no sé qué. Y el periodismo lo ha hecho muchísimo. El periodismo lo ha hecho sobre todo con las personas vulnerables, sean idiotas, sean pobres, sean gays, sea precisamente, ¿no?, esos, en los márgenes de la sociedad. De eso se ha alimentado el periodismo blanco, hetero y colonial toda la vida, ¿no? Impunemente. Lo hemos hecho todas, además, porque nos han mandado a hacerlo, porque creíamos que eso era el periodismo, ¿no? Y yo, bueno, nada, me inclino por intentar romper también con esa programación.
Y precisamente de eso se trata, precisamente se trata de no exponer a las personas que son más vulnerables, de no hacerles daño a las personas que son más vulnerables, ¿no? Y contar lo necesario, ¿no? Y creo que hay maneras, eso, ¿no? Con la escritura, con el talento, de hacerlo con justicia, de hacerlo con empatía, y que salgan ahí algunas verdades en su contexto, y sin dejar en evidencia, sin faltar respeto, porque el extractivismo es eso, ¿no? Es robar vidas, chupar sangre, quitar culturas, sistemas de pensamiento, para usufructuarlo, ¿no? Para que nos salga bien nuestro articulito, lo que sea, ¿no? Entonces, mucho cuidado con eso. Yo diría extremar siempre los cuidados, sobre todo si estamos hablando de gente que no tiene poder, ¿no? De la gente que tiene poder, ahí, vamos, dale con todo, ¿no? Para mí, escribimos contra el poder, o si no, feministas, poco. Gracias. Gracias, José Manuel, y a todas las personas que han preguntado. Gracias también a Gabriela. Infinitas gracias, porque desde que le hemos propuesto hacer esta charla, ella siempre estuvo muy abierta a participar y está haciendo ahora mismo un esfuerzo grande, porque allá donde estás son ya casi la medianoche y bueno, sé el esfuerzo que estás haciendo. Además, quiero agradecer tu compromiso por el periodismo feminista en América Latina, por abrirte de una manera tan franca, desde esa intimidad, como hablábamos, en tus textos, en tu periodismo y también en este espacio. Ha sido muy enriquecedor, yo creo, para todos los que hemos tenido el placer de escucharte, y sin duda es un gran aporte para el laboratorio, y realmente estamos terminando con un broche de oro. Yo te agradezco mucho permitirnos este espacio, y agradezco a todas las personas que nos han seguido por Facebook Live en este cierre del laboratorio con enfoque feminista. Muchísimas gracias, y no sé si Ros, ¿quieres tú comentar alguna cosa o cerrar? No, perfecto. Solo Entonces, nuevamente agradecer a todas las que han participado, sobre todo a Gabriela por darse el tiempo, el cariño y de compartir su experiencia. A vos, Karen, también por preparar esta sesión, y obviamente a toda la gente del Centro Cultural, especialmente a Denise, que realmente ha estado trabajando con nosotras día a día y mes a mes. Gracias a todas, y pues yo con muchas ganas de leer el trabajo que ha salido de este laboratorio y de ver plasmadas todas estas reflexiones ahí. perfecto. Gracias, que tengan bonito día a todos. Muchísimas gracias, adiós.